Gracia y paz a cada uno de ustedes de parte de nuestro Dios y de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartir un breve estudio acerca de la bestia que sube del mar, de la que se refiere el libro del Apocalipsis en su capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. En esta profecía, acá se predice un emergente gobierno mundial en el tiempo del fin. Un gobierno el cual viene a ser una imagen detallada de lo que fue el antiguo imperio romano, pero no así un imperio con legiones, con emperadores, sino más bien un sistema político, un sistema económico, social y religioso de lo que fue en la antigüedad el poderoso imperio romano. Pero este gobierno mundial está descrito en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, desde sus inicios hasta su evolución a través del tiempo y la manera en la cual va a poder manejar, va a poder establecer un novedoso sistema económico para todas las personas del mundo, no importando su estatus social, su estatus educativo y religioso. Pero leamos lo que nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando se lee en la profecía bíblica el término bestia, se está refiriendo a un poder político, a un reino, a un imperio, a una potencia con alcance mundial. La profecía nos dice que este poder político, que este imperio sale del mar. Pero, ¿a qué poder político se refiere esta profecía? ¿A qué imperio con alcance mundial se refiere esta profecía? Si nos fijamos en las características de esta bestia, nos dice la Escritura que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, tenía un nombre blasfemo. Otras versiones dicen nombres blasfemos. Además, dice que era semejante a un leopardo con pies de oso y tenía una boca de león. Esta descripción es una composición de las bestias que el profeta Daniel vio en sus visiones. Y lo podemos encontrar en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí nos detalla la descripción de 4 bestias que simbolizan reinos, simbolizan imperios, que cada uno en su tiempo dominó el mundo. Recordemos que estas 4 bestias de Daniel se refieren a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por último a Roma. Una composición, una mezcla, una combinación de estos reinos es lo que forma una sola bestia, que es la que se menciona en capítulo 13 de Apocalipsis, que es lo que nosotros estamos estudiando en este momento. La primera bestia mencionada en este capítulo. Además de esto, Juan nos dice que esta bestia sale del mar, lo cual el término mar, en sentido profético, nos indica pueblos y naciones en constante turbulencia, pueblos y naciones en guerras. Y la historia nos lo puede comprobar, este hecho. Una nación derrota a un imperio a través de la guerra constante, convirtiéndose en el nuevo imperio. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia a través de la guerra. Los griegos conquistaron a los medos a través de la guerra. Y los romanos, de igual forma, a través de la guerra conquistaron
a los griegos. Ya sabiendo estos detalles, ¿a qué poder político, a qué imperio de la antigüedad se refiere esta bestia que sube del mar? Definitivamente se refiere al Imperio Romano, a la Roma imperial del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a la Roma de los emperadores, de las legiones romanas, listas para conquistar pueblos y naciones de toda Europa, Asia y de África, a esa Roma de los tribunos, de los césares, de los gobernadores, a esa Roma que conquistaba una tierra, una nación y la convertía en su provincia. El verso 2 de este capítulo 13 de Apocalipsis menciona que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Fíjense bien, le dio 3 cosas. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿Quién es este dragón para que le dé tantas cosas a esta bestia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos da la respuesta. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, esto quiere decir que el diablo le dio al Imperio Romano, le dio poder. Por eso nadie podía vencer a este imperio. Todos los pueblos y todas las naciones le temían a este imperio. Además dice que le dio su trono y grande autoridad. La forma de gobierno de este imperio era en oposición a Dios. Este imperio destruía pueblos, destruía naciones enteras. Hacía todo a su antojo. Por eso es que dice la Escritura que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Leamos lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Dice así: vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esta bestia tiene 7 cabezas. ¿Por qué tiene 7 cabezas? ¿Por qué no 3 cabezas? ¿O por qué no 8 cabezas o 10 cabezas? ¿Por qué tienen que ser 7 cabezas? Acordémonos de las 4 bestias de Daniel en su capítulo 7, en donde la primera bestia, que representa a Babilonia, es una cabeza. La segunda bestia, que representa a Medo y Persia, es una cabeza. Ahí ya llevamos 2 cabezas. La tercera bestia, que representa a Grecia, ahí son 4 cabezas. Si usted se está preguntando por qué 4 cabezas, vaya a leer el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí ya tenemos 6 cabezas. Y la cuarta bestia, que es Roma, representa a una cabeza. Sumando todas estas cabezas nos dan 7 cabezas. La unión de todas ellas, de todas estas bestias, da como resultado el Imperio Romano o la Roma imperial, que es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. Entonces nos dice el verso 3 que una de sus cabezas recibe una herida mortal. Pero ¿por qué solo una cabeza recibe una herida mortal y no todas las cabezas? ¿O solamente 3 cabezas o 4 cabezas? ¿Por qué solo una? Literalmente hablando, todo ser viviente que recibe una herida mortal en la cabeza, ¿qué sucede? Se muere. Esto hablando en sentido literal. La profecía es simbólica. Recibe una herida mortal solo en una cabeza porque este imperio queda con vida. Y después de la herida viene el proceso de sanación de esta herida, lo cual
simboliza una evolución o un cambio de la forma del Imperio Romano. Mire esto bien interesante. La herida es recibida al Imperio Romano, aquel imperio de las legiones, de los emperadores. Ese imperio recibe la herida. ¿Y en qué momento este imperio recibe esa herida mortal? De acuerdo a la historia, esto fue en el año 466 después de Cristo, en donde el rey de la tribu bárbara de los Érulos, cuyo nombre era Odoacro, este rey invade Roma, derrota al emperador romano Rómulo Augustulo y de esta manera pone fin a la Roma imperial. Rómulo Augustulo se convirtió en el último emperador de la Roma imperial, del Imperio Romano de Occidente. Pero si bien Roma llega a su fin como imperio dominante a nivel mundial, su forma de gobierno, su religión, recordemos que el cristianismo había sido permitido en todo el imperio por Constantino allá en el año 313. No es que había sido oficializado, no. Lo que hizo Constantino en el año 313 es que permitió que el cristianismo tuviera libertad de culto en todo el Imperio Romano. Su forma de implementar la economía y muchas otras formas de manejar a la sociedad y al Estado habían quedado. Roma aún quedaba con vida. Los pueblos que quedaron del final del Imperio Romano adoptaron todo el estilo de gobierno y la religión del imperio. Esto quiere decir el cristianismo. Es ahí donde comienza el proceso de sanación. En toda Europa solo quedaban pueblos y naciones de lo que un día fue el glorioso Imperio Romano. Quedaron los francos, quedaron los burgundios, los germanos, los visigodos y otros pueblos. Todos ellos formaron lo que hoy conocemos como los países de Europa. La religión que permitió libertad de culto Constantino comenzó a tomar fuerza en toda Europa. Así también los obispos romanos tomaron fuerza en todos los gobiernos y monarquías de todo el continente europeo. La herida mortal estaba siendo sanada. Fue hasta el año 800 después de Cristo donde Carlomagno fue coronado como emperador romano. Allí fue cuando la herida ya se había sanado por completo. Este evento asentó las bases para el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Algo muy curioso. ¿De dónde se origina el título Papa? ¿Quién fue el que se inventó decir a estas personas, a estos religiosos, a decirles Papa? Les comento. Es un término que se deriva de la palabra griega papas, que significa padre o abuelo. Este término fue adoptado por los obispos cristianos del Imperio Romano. Esto lo hacían como una afirmación de su autoridad suprema, como una afirmación de su autoridad religiosa sobre la iglesia y sobre el pueblo. A todos los obispos les decían papa, pero fue hasta en el año 313 después de Cristo que Constantino les otorgó a los cristianos libertad de culto en todo el imperio. No es que él creó a la Iglesia Católica, no, él permitió libertad de culto a través de un edicto que es el famoso Edicto de Milán. Entonces el título Papa
tomó más relevancia en todos los obispos. Pero fue a través del tiempo que este título, el título de papa, iba siendo exclusivo únicamente para el obispo de Roma. Y en el año 800, con la coronación de Carlomagno como emperador romano, este emperador fue quien por primera vez utilizó el título papa para sí mismo, dándole fuerza y poder a todo el sistema romano papal. Otra cosa, los nombres blasfemos utilizados por la bestia y que hoy en día se siguen utilizando son nombres o son frases como por ejemplo sumo pontífice, que se deriva del término pontífice maximus, que significa sumo sacerdote en el caso de sumo pontífice, o en el caso de pontífice maximus significa constructor de puentes, haciendo una alusión como que es el puente que conecta a Dios con los hombres. Hay otro término que es vicario de Cristo, que es el representante de Cristo, el que actúa en lugar de Cristo. Y hay otros muchísimos términos que esta bestia utiliza como blasfemias, como hablando cosas en contra de nuestro Dios. Ahora, leamos siempre en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 5 al versículo 7. Dice así, y notemos algo bien interesante. Aquí vamos a mencionar 3 eventos muy interesantes. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Primer evento, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Segundo evento, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También, aquí viene el tercer evento, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Acá observamos 3 eventos distintos del uno con el otro. Primer evento, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense bien lo que dice. Se le dio autoridad ¿a quién? A esta bestia. ¿Para qué? Para actuar. Ya vamos a ver de qué forma actuó durante esos 42 meses proféticos, que hay que convertirlos en años. Y también el otro evento es que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y el otro evento dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 3 eventos distintos. Ahora, primer evento, ¿qué fue lo que hizo la bestia ya evolucionada, ya sanada? ¿Qué fue lo que hizo durante estos 42 meses? Los 42 meses equivalen proféticamente a 1260 años. Usted puede ver ahí la conversión de acuerdo a lo que dice Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, o lo que dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Este periodo de los 1260 años va desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Y durante este tiempo, la bestia que subió del mar, representado como el Imperio Romano, y luego evolucionó con la sanación de su herida mortal como Roma papal o el sistema papal, actuó de diferentes maneras. ¿Pero por qué el año 538? ¿Por qué razón ese año? Porque el emperador Justiniano, quien era el emperador en ese tiempo,
año 538, este emperador Justiniano reconoció por primera vez al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, como representante de todos los demás obispos. Entonces se dio inicio al reinado del papado. Les voy a mencionar algunas cosas que el sistema papal hizo durante todos estos 1260 años. Primero, a este sistema papal se atribuyó títulos y funciones divinas, como por ejemplo lo que mencionamos anteriormente, ser el vicario de Cristo en lugar de Cristo, reclamar la autoridad para perdonar pecados, declararse infalible en toda su doctrina. Mire también, durante todo este tiempo, de los 1260 años, millones de cristianos fieles fueron torturados, fueron exiliados, fueron ejecutados por la Inquisición, fueron ejecutados por las famosas cruzadas en nombre de la Iglesia. Pueblos como los valdenses, los hugonotes, que eran de los franceses del sur, los albigenses, los reformadores, todos ellos fueron ejecutados, fueron masacrados. También el papado promovía un sistema donde el culto y la lealtad religiosa eran obligatorios. Aquellos que no aceptaban las doctrinas papales eran excomulgados o eran condenados como herejes. Además, se estableció la adoración dominical obligatoria. Se prohibió leer la Biblia. Las Biblias eran confiscadas, eran prohibidas. Solamente el clero podía interpretar las Sagradas Escrituras. Controlaban también reinos y emperadores, pero fue hasta el año de 1798 que el general Berthier, al mando de Napoleón Bonaparte, arrestó al Papa Pío VI, marcando el fin de los 1260 años. Mire qué cosa más interesante. Durante ese periodo, desde el año 538 hasta el año de 1798, esta bestia ya evolucionada hizo y deshizo masacres, matanzas, desapareció pueblos, tribus. Mire qué cosa más, pero más terrible. Con la captura y el arresto del Papa Pío VI se marcó el fin de los 1260 años. ¿Cuándo fue que esta bestia le hizo guerra a los santos y los venció? ¿En qué momento? Durante todo este periodo de tiempo, esta bestia le hizo guerra a los santos. Fíjense, les voy a mencionar algunas cosas de lo que hizo esta bestia durante ese periodo de tiempo. En el año 538, ahí se le da poder, autoridad, se le otorga ese poder y esa autoridad sobre todas las iglesias que existían. Solamente el obispo de Roma tenía autoridad sobre todos los demás. En el año de 1200 se establecen tribunales para detectar y para castigar herejías. Millones de personas son perseguidos, son torturados y son ejecutados. Entre el año de 1209 al año de 1229 se dieron unas cruzadas contra los albigenses. El papado le declara la guerra contra cristianos del sur de Francia. Además de esto, hay comunidades enteras que fueron masacradas por solamente el hecho de sostener lo que la Biblia decía, por sostener las creencias basadas en la Biblia. Fueron masacrados. La iglesia también respondió a las medidas contra reformadores, que fueron también desaparecidos, fueron masacrados. En el año de 1572 se dio la famosa matanza de San Bartolomé,
más de 10.000 hugonotes. Se le llamaban hugonotes a aquellos protestantes franceses. Ellos fueron asesinados en una tan sola noche. Imagínense, más de 10.000 personas fueron asesinadas en una tan sola noche en nombre de la iglesia. ¿Qué cosa más terrible hizo este sistema papal, esta iglesia romana? Se estima que entre 50 y 100 millones de personas, fíjense bien, entre 50 y 100 millones de personas murieron por causa de su fe durante estos siglos de persecución religiosa. ¡Qué terrible! Esta fue la forma en que la bestia venció a los santos, no espiritualmente, pero sí físicamente, por medio de violencia, por medio de las leyes, por medio de condenas. Pero Dios dejó un remanente, que ese remanente se escondieron. Hay unos valdenses que mantuvieron la doctrina, que se escondieron allí en los montes Pirineos, en los Alpes suizos. Y también están el otro remanente que vino hasta aquí, hasta América. Es porque Dios los guardó y gracias a ello nosotros conocemos la verdadera doctrina. Ahora, el otro evento es que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta bestia, o sea, todo lo que es el sistema papal, llegó a tener influencia universal. El Papa era considerado el representante de Cristo en la tierra. Su palabra era superior incluso a la de los reyes. Mire todo lo que hacía esta bestia, esta Roma papal. Podía coronar y destituir a los emperadores. El catolicismo romano se convirtió en la única fe oficial en gran parte de Europa, de América y más allá. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, las potencias católicas, que en ese entonces era España y Portugal, extendieron el poder religioso del papado por toda América Latina, por Filipinas, por parte de África, parte de Asia. Esto hizo que toda tribu, todo pueblo, lengua y nación quedara de algún modo bajo la influencia o bajo el dominio de este sistema religioso, del poder de Roma. Todo aquel que se sometía a Roma, de alguna manera, caía en adoración a la bestia y por ende, adoración al dragón. Y ya sabemos quién era el dragón. Por eso en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el versículo 9 también nos dice, si alguno tiene oído, oiga. Y en el versículo 10 nos menciona algo bien, pero bien importante. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque durante todo ese periodo eran matanzas, eran masacres, pueblos enteros desaparecieron. El papado, con sus famosas cruzadas, eliminaban pueblos, eliminaban tribus. Si a uno le encontraban una Biblia, eran condenados por herejía y eran muertos en la hoguera o eran castigados, eran decapitados. Fue un periodo terrible, un periodo de oscurantismo. Amado pueblo, pueblo santo de nuestro Dios, hijos del Altísimo, espero que esta explicación sea de muchísima edificación para cada uno de ustedes. De esta manera es como podemos conocer a través de la historia cómo hasta el día de hoy esta bestia aún sigue con vida. Esta bestia aún sigue haciendo de las suyas. Aún tiene dominio sobre todo pueblo, sobre toda tribu,
sobre toda lengua, todavía está dominando, pero le queda muy poco tiempo. Espero que haya sido de muchísima edificación y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus proyectos, su camino, su familia, y que Dios nos bendiga a todos. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.